Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Gojo y hoy le voy a hablar sobre los elementos flexibles para la transmisión de potencia. Una breve introducción sobre lo que le voy a hablar es, por lo menos, los elementos flexibles, los elementos de máquinas flexibles, como las bandas, cables o cadenas, se utilizan para la transmisión de potencias a distancias comparativamente grandes. Cuando se emplean estos elementos, por lo general, estos sustituyen a grupos de engranajes, ejes y a su vez cojinetes o a dispositivos de transmisión similares. Por lo tanto, esto simplifica mucho una máquina o una instalación mecánica y así este es un elemento muy importante para la reducción de sus costos. También son elásticos, como los que les voy a hablar hoy en esta oportunidad, y generalmente son de gran longitud, de modo que tienen una función muy importante en lo que generan una fabricación de nuestros diseños y en la absorción de cargas de choque y en el amortiguamiento de los efectos de fuerzas vibrantes, aunque esta ventaja es muy importante en lo que concierne a la vida de una máquina motriz. El elemento de reducción de costos también es un factor muy importante y suele ser el factor principal para la selección de estos medios de transmisión de potencia. Le hablaré de uno de los tipos de transmisión flexible. El primero que les hablaré sería la transmisión por cadena. Dentro de las transmisiones mecánicas que conocemos como el enlace flexible entre el elemento motriz y la máquina movida, se encuentra la transmisión por cadena, normalmente llamada por cadena, como una de las más utilizadas para transmitir potencia mecánica de forma más eficiente, con sincronismo de velocidad angular entre los elementos vinculados y cuando existe demanda de grandes cargas en los accionamientos. La transmisión por cadena está compuesta de una rueda dentada motriz, una o varias ruedas dentadas conducidas y un tramo de cadena unido por ambos extremos, que estos se engranan sobre las ruedas dentadas. La flexibilidad de la transmisión es normalmente garantizada con la cadena, la cual consta de eslabones unidos que se pueden modificar de acuerdo al diseño que nosotros iremos a fabricar, unidos por pasadores que permiten asegurar la necesaria flexibilidad de la cadena durante el engrane con las ruedas dentadas. En el caso más simple que podemos observar, la transmisión por cadena consta normalmente de una cadena y dos ruedas dentadas, denominadas ruedas de estrella, ruedas dentadas o sprockets en nombre inglés, una de las cuales es conductora y la otra es conducida. Las transmisiones que son por cadena tienen una gran utilidad en las máquinas de transporte, como las más conocidas tenemos las bicicletas, las motocicletas, los automóviles, etc. Y en las máquinas agrícolas, transportadoras y equipos industriales en general. Algunas de las ventajas que presentan las transmisiones por cadena al ser comparadas con otras transmisiones de enlace flexible, como las transmisiones por correa y polea son: dimensiones exteriores son menores, ausencia de deslizamiento, alto rendimiento, pequeña magnitud de carga sobre los árboles, también la posibilidad de cambiar con facilidad su elemento flexible, como por ejemplo la cadena, que es la que estamos estudiando. En cambio, a las transmisiones por cadena se les conoce como inconvenientes que tienen problemas, es que pueden ser un poco ruidosas mientras se están desplazando, requieren de una lubricación adecuada, siempre debe estar lubricada cuando se esté en funcionamiento, y presentan cierta irregularidad del movimiento durante está funcionando, mientras está funcionando en el momento de la transmisión. También requiere de una precisa alineación durante el montaje y en un mantenimiento minucioso. La precisión debe ser exacta, ya que si la cadena queda holgada, esta no va a transmitir la potencia necesaria y puede hasta puede descarrilarse del engranaje. Ahora les hablaré sobre la transmisión por correa, que es nuestro segundo tipo de transmisión flexible, y esta dice que la transmisión es por correa, en su forma más sencilla de expresión, consta de una cinta colocada con tensión en dos poleas, una es motriz y la otra que es la que se mueve. Al moverse la cinta, que es la correa, normalmente transmite energía desde la polea motriz a la polea movida por el medio de rozamiento que surge entre la correa y polea. Clasificación de las correas de transmisión son las siguientes. Gracias a la flexibilidad del elemento de tracción, como conocemos la correa,
La transmisión esta admite una disposición relativamente arbitraria de los ejes de las poleas conductoras y conducidas y un variado número de poleas en la transmisión. Una forma de clasificar la transmisión por correa está basada en el esquema o disposición de las poleas o correas en el accionamiento. Por ejemplo, la transmisión por correa con rodillo tensor interior, esta se emplea cuando es imposible desplazar las poleas para el tensado de las correas. En caso de que se pueda disminuir el ángulo de contacto de la polea o menor, produce una mejora en la vida útil de la correa por producir en ella una flexión normal. Y en la otra que conocemos por transmisión por correa con múltiples poleas, esta se emplea para transmitir el movimiento desde un árbol a varios árboles que están dispuestos paralelamente. Las poleas suelen o pueden estar con relación a la correa por un montaje interior combinado. Los de correas más comúnmente conocidos en el mercado son las correas planas, las correas trapeciales o en B, correas redondas, correas eslabonadas, correas dentadas y correas nervadas o de poli B. Las correas normalmente están compuestas por caucho o de goma. Su material es muy resistente a la fricción y al continuo trabajo de tipo que hablaremos sobre las transmisiones elásticas o flexibles. Serán las bandas. Son parecidas a las correas, pero tienen otra función. Las bandas se utilizan ordinariamente para transmitir potencia entre dos ejes paralelos. Tales ejes deben estar situados a cierta distancia mínima, dependiendo del tipo de banda que se va a utilizar. Para trabajar con la mayor eficiencia, las bandas tienen que seguir las siguientes características. Estas pueden utilizarse para grandes distancias entre centros, esa es su mayor característica, debido a que los efectos de deslizamiento y estirado que se producen en las bandas, la razón entre las velocidades angulares de los ejes no es constante, ni exactamente igual a la razón entre los diámetros de las poleas. Cuando estas bandas se utilizan las bandas planas, pueden obtenerse una acción de embrague. Si se pasa la banda por una polea libre, estas a una polea de fuerza. Cuando se emplean las bandas en B o trapeciales, esta es posible obtener alguna variación en la variación de la relación de velocidad angular. Si se emplea una polea menor con lados cargas por resorte, estas por lo tanto el diámetro de la polea es de acuerdo a la función de la tensión de la banda y puede modificársele cambiándole la distancia entre centros. Generalmente es necesario algún ajuste de esta distancia cuando se utilizan las bandas. El ejemplo de las poleas escalonadas es un medio económico para cambiar la relación de la velocidad. Materiales que se utilizan para las bandas. Bueno, primero les daré una explicación de los tipos de bandas que existen. Las que se conocen normalmente son las bandas planas, las bandas en B o de sección trapecial, normalmente conocidas con ese nombre, las bandas B eslabonada, las bandas sincronizantes y la banda sincronizante. Los materiales de las bandas normalmente utilizados son telas o cuerdas impregnadas en caucho, normalmente conocido hule, por separado o en combinación. Pueden también ser plásticos o cauchos reforzados y cuero. Algunos de estos materiales pueden empalmarse para obtener el tamaño del lazo deseado, en cuanto otros se fabrica de una pieza. La conclusión de la investigación realizada es que, de acuerdo a lo obtenido en el trabajo anterior, hemos llegado a una conclusión de que los elementos flexibles de las máquinas son muy importantes y a la vez muy prácticos de usar, ya que estos elementos constituyen a una gran familia generadoras de movimiento. A la hora de usar estos elementos estaríamos en ventaja con respecto al tiempo y al trabajo que de nosotros deseamos realizar. Un aspecto importante dentro de estos elementos mecánicos es la gran flexibilidad que éstas poseen, ya que podemos levantar, mover y hasta disipar un cuerpo de tal manera que se nos hace muy fácil y cómodo a su vez, y son elementos esenciales de un movimiento en una máquina. También estos elementos se caracterizan por no ser todos generadores de todo tipo de movimientos. Hay que seleccionar un elemento idóneo según el trabajo que se vaya a realizar, y no todos pueden hacer la misma función y existen diferencias muy importantes en ellos.